Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, se escucha. Gracias, qué amable. Bien, qué amables, muchas gracias. Pues vamos a iniciar hoy con este tema que no es para todos los paladares. Este es un tema mecánico muy interesante, muy especializado, pero vamos a empezar de una vez. Pues antes que nada, ya saben, nos presentamos. Presento a mi equipo de trabajo que hace posible todo esto. El doctor Ángel Martín de Jesús, nuestro vicepresidente, el ingeniero Ángel David Pérez Bisuet, que es el tesorero, el ingeniero Manuel David de Sesma Barrón, nuestro secretario del quinto consejo directivo y su servidor Gustavo Espinosa. Agradecemos también a nuestros patrocinadores y asociados estratégicos que hacen todo esto posible. A Star Auto de ITAC, diseño automatizado de protección y coordinación. A Elcon, innovación en la industria eléctrica, gestión energética al alcance de las empresas. Y hacia el Green, preventor de incrustaciones. Los próximos cursos y los próximos eventos del CIMEC son, este es el último del mes de octubre, y seguimos en noviembre con la energía, con las lámparas LED, después con el código de red, luego con controles inteligentes de Leviton, y finalmente iluminación de vialidades con el maestro José Manuel González. Finalmente en diciembre, el ingeniero José Alonso Ortiz nos va a hablar acerca de los elevadores, transportación vertical mecánica. Bien, estos son los próximos para que copien ahí el acceso. De todos modos, se les hacen llegar a través de las redes sociales con los próximos dudas. Y los cursos largos, bueno, tenemos este curso esta semana con Jacqueline Chávez de primeros auxilios. No se lo pierdan, todos los ingenieros debemos saber primeros auxilios. Tenemos el análisis básico del sistema de puesta a tierra con el maestro Eduardo García McPherson en noviembre y diciembre, finalizando noviembre, principios de diciembre. Recuerda, si te quieres escribir, cimec.cursos@gmail.com. Y en enero, nosotros ya estamos pensando en 2022. Ya estamos en el 2022. CIMEC les presenta aplicación y coordinación de protecciones en baja tensión basados en el estándar 3004.5 de IEEE y el NECA 700, nada más y nada menos con el maestro Roberto Ruelas Gómez. Inscríbete al CIMEC, si radicas en Querétaro, el CIMEC te necesita. Bien, pues el tema de hoy está a cargo nada más y nada menos que a cargo del ingeniero José Antonio Dorante Romo. El ingeniero es egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro, tiene maestría en ingeniería mecánica por la University of South Carolina. Es profesor, fue profesor del ITQ del 74 al 2007, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, también en la UPQ, también en el San Miguelense, en varias universidades e institutos. Trabajó en pruebas en TREMEC del 84 al 88, fue jefe de procesos en el CIDESI, candidato investigador SIN desde el 91 al 94, investigador MAVE T&D, perito en juegos mecánicos del CIMEC desde hace muchos años, e inspector nivel 1 por NARSO y AINS en Estados Unidos, que son las asociaciones de la seguridad de los juegos mecánicos, nada más y nada menos. Entonces, maestro, le paso los controles para que usted aborde el tema. Lo estoy buscando aquí para darle los controles de unos minutos. ¿Me escucha, maestro Dorante? Perfecto, muy bien y claro. Listo, ya tiene el rol de presentador. Denle unos segunditos
¿Y ahora dónde le pico? Vamos para allá. Abajo usted tiene un botón que dice micro y después otro que dice cámara y luego el que dice pantalla. Ahí va a Ahí está, compartir la ya. pantalla, maestro. Ya le piqué. Pantalla. Pantalla y le va a decir que sí, ándale. Ahí está. Hay que darle un poquito de tiempo nada más. ¿Ya ven la pantalla ustedes? Ya, maestro, estamos viendo las miniaturas. Ahora, ¿cómo le hago para...? Proyectar. Uy, ya me salí. Ay, ya hice por aquí cosas. A ver. Busque abajo en el PowerPoint. Estaba en PowerPoint, ¿verdad? Sí. Busque en el Power. Ahí no. En el Power. Al lado. Ándale, ahí está. Ahora sí, ya nada más le falta poner la presentación. En esos iconos abajo, no el que sigue, el que tiene como un pedestalito, este mero, antes del menos. Ese no, el que sigue. Nada más Ese. que no me tengo aquí la pantalla de las imágenes. Sí, por eso tiene que ponerle ahí. O váyanse a presentación con diapositivas arriba. No, a donde dice presentación con diapositivas. Presentación. Ahí ya la pasó. Más para arriba. Dice ahí está. Ahí está. Ok, y entonces ya nada más vayas a la izquierda, donde dice desde el principio. No, desde el principio. Ahí mero. Ahí está, listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a platicar hoy de un tema que finalmente todos usamos, tanto los eléctricos como los mecánicos, como los que no son mecánicos, siempre andamos encima de algo que se mueve. Los motores, los vehículos, todo aquello que se mueve tiene un apoyo y en esos apoyos hay un valero. Y ese valero, pues muchas veces decimos, por ejemplo, en el cacho, es que el coche va a estar haciendo ruido y voy a ir a ver al mecánico porque no sé qué pasó. Y le dicen, no, pues es que fueron los valeros. Pues vamos a ver qué es un valero. Un valero no es otra cosa que un elemento mecánico cuya función principal es servir de apoyo de un eje por rotación o movimiento relativo para reducir entre esos elementos la fricción que se genera. Porque todos los elementos que giran finalmente debemos de minimizar al máximo esas fuerzas de fricción para que la potencia que estamos consumiendo sea la máxima. Ahora, las partes fundamentales de un valero, pues va a ser el sello, si es que nuestro valero es sellado, entonces vamos a tener un sello en ambos lados. La pista o aro exterior, que es donde se mete ese valero y se ajusta en las partes externas de la cavidad donde va a ir
localizado. Tiene los elementos rodantes que pueden ser bolas, pueden ser rodillos, pueden ser agujas, que son los que van a soportar en cada paso las cargas que se le imponen por el trabajo. Y hay ocasiones que el valero no lleva nada adicional, sino nada más los elementos rodantes. Está lleno o de bolas o de rodillos. Si alguien en sus épocas mozas desarmó la bicicleta para limpiarla y ponerle las bolitas, se recuerda que solamente se le ponía grasas y se llenaba toda la pista de bolitas. Ahí no había una jaula. La finalidad de la jaula es para poner equidistantemente cada uno de esos elementos y que no se toquen entre sí. Viene la pista interior o aro interior, que es donde se va a montar ese valero en la flecha que va a girar. Y finalmente tenemos el sello externo, si es que tiene sellos. Si es abierto, bueno, pues está sin sellos. Ahora, tipos de valeros. Los tipos de valeros los vamos a dividir dependiendo del tipo de carga que pueden soportar estos valeros. Si las cargas son axiales totalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos paramos en algún elemento y queremos que ese elemento gire, todo nuestro peso va a ser soportado por el rodillo de carga axial, que puede ser de bolas, puede ser de rodillos o puede ser de agujas. Si nuestro valero solamente soporta cargas radiales, esos valeros pueden ser de bolas, pueden ser de rodillos o pueden ser combinados con rodillos cónicos o rodillos o que sea un valero, ¿cómo se llama? Toroidal o que tiene dos elementos rodantes y soportan esa carga. O si la flecha que estamos soportando tiene cargas axiales, ese valero debe de ser capaz de soportar tanto la carga radial como la carga axial. Ustedes en su trayecto por las carreteras han visto que se encuentran normalmente camionetas Chevrolet, principalmente son las que yo he visto, con las llantas totalmente salidas, con la flecha totalmente fuera. Entonces, eso se debe a que en el calabazo se generan, por los tipos de engranes, tenemos engranes cónicos y esos engranes generan fuerza radial, fuerza axial y fuerza tangencial, que la tangencial y la radial se generan en la radial, pero la fuerza axial es la peligrosa, la que hace que los elementos salgan. Y si el valero no tiene esa capacidad, pues se va a dañar. Por su construcción, pues vamos a tener que los valeros son de bolas y que pueden ser los valeros tradicionales Conrad de bolas o los valeros de bolas para carga axial o los valeros de bolas que tienen más de una pista, tienen bolas dobles. Pueden ser valeros de rodillos. Y entonces esos de rodillos pueden ser rodillos cilíndricos, rodillos con arreglo cónico, o pueden ser los valeros cónicos que se empatan, ya sea de espaldas o de frente, para soportar más cargas. Pueden ser los valeros de agujas. Cuando los rodillos son muy delgaditos, se dice que ya ese es un valero de agujas. O se pueden tener simplemente los valeros para desplazamiento axial, que se tienen como en mesas, o esos, ¿cómo se llama? Esos valeros que se usan en los troqueles
para que las partes del troquel suban y bajen y su deslizamiento se hace en una flecha. Estos son principalmente los tipos de valeros que se encuentran comúnmente en el mercado. Ahora, por la geometría de contactos, si nosotros tenemos que tenemos una bola, un valero de bolas con sus pistas internas y externas, pues la zona de contacto va a ser una elipse en el caso de las bolas y las pistas. Y en el caso de los rodillos, pues va a ser un cilindro. Entre más grande sea la carga, ese cilindro o esa elipse van a crecer y los esfuerzos pues van a ser más peligrosos en las pistas de contacto, pista y bola o pista y rodillo. Ahora, ¿cómo se designa un valero de acuerdo a la descripción de SKF? Son muchos numeritos que están aquí, se ven, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y luego hay una diagonal y hay un 6.1, un 6.2, etc. Entonces, cada uno de esos prefijos nos indican algo del valero. El primer número nos dice que si tenemos una D o una W, va a ser un valero de acero inoxidable con dimensiones en pulgadas. Si tenemos la leyenda ICOS, va a ser una unidad de rodamiento sellada con aceite. O sea, ese valero no va a tener grasa, va a tener aceite. Si tenemos solamente la W, ese va a ser un valero en acero inoxidable con dimensiones métricas. Y si se tiene W, B, B1, va a ser también un valero en acero inoxidable, dimensiones métricas. El siguiente prefijo va a ser el 2, que es la designación básica de los valeros. Lo vamos a ver enseguida. Podemos tener un valero 0, un valero 1, un valero 2, un valero 3, 4, 5. Y cada número nos indica si el valero es de bolas, si es de bolas, pero de carga axial, si es de bolas de doble bolas, si es de rodillos cónicos, si es de rodillos planos. Ese código de número nos dice el tipo de valero que tenemos. El prefijo 3, que nos dice los sufijos de diseño interno, ya son especificaciones muy especiales para el valero. Si tenemos que tiene en la posición 3 tiene una A, una AA, una C o una D, nos dice que es un diseño interno diferente o modificado. No ya son valeros muy especiales para aplicaciones muy específicas en maquinarias especiales, en equipos de medición especiales, etc. Y si tiene una E, dice que es un conjunto de bolas reforzadas, que aparte de ser un valero de bolas, ese valero tiene esas bolas más reforzadas para soportar más carga, para soportar más velocidad. Depende para qué se quiera. El sufijo 4. Este es muy importante porque es el diseño del valero y nos especifica los sellos, si lleva ranuras para anillos, si lleva cuestiones especiales en la parte exterior del valero. Y en este caso la N nos dice que tiene una ranura para un anillo elástico en la pista exterior. Le maquinan una ranura y cuando viene el ensamble y le ponen un anillo elástico. Si tiene una NR, quiere decir que es una ranura para anillo elástico en la pista exterior con anillo elástico. Si tiene una N1, es una ranura de fijación, trae una muesca en la cara lateral de la pista. Si es una R, es un aro exterior con brida. Si tiene RS1 o 2RS1, quiere decir que es sellado por uno o por ambos lados con sello rozante
en uno o en ambos lados. RS2 o 2RS2 también son los sellos, pero el primer sello es de caucho acrilonitrilobutadieno. El FKM es un caucho fluorado. El RSH o 2RSH es un sello rozante en uno o en ambos lados, pero el sello es de caucho. El RSL o 2RSL es un sello de baja fricción en uno o en ambos lados, pero esos sellos son de caucho también. Y así te va el RS, el 2RS, el Z o 2Z, el ZNBR, el ZNR, etcétera. Todos estos son las especificaciones de los sellos del valero. El 5, aquí se van a especificar los tipos de jaulas que trae el valero. Si esas jaulas son estampadas, si son maquinadas, si son inyectadas en plástico, cada una de ellas tiene su especificación. En la posición 6.1, si tiene esa posición y tiene el AH1, quiere decir que son pistas o aros interior y exterior con cementado. Ya traen un tratamiento especial para soportar mayor carga de contacto. Si el sufijo es el 6.2, que es un sufijo de precisión para una mayor referencia, a ver todo lo que son el catálogo, ahí viene la carga, son para las cuestiones de juegos y tolerancias. La posición 6.3 es los conjuntos de rodamientos emparejados. O sea, si es un valero DB, va a ser rodamiento aparejado montado espalda con espalda de valeros. Normalmente son valeros cónicos. Si trae la DF, van a ser rodamientos apareados montados cara con cara. Y si tiene la DT, pues van a ser rodamientos en tándem, que viene un valero, otro valero y otro valero para soportar más carga. En la posición 6.4 viene si es S1 o S2, ya son estabilización térmica de las pistas, o sea que les aplicaron un tratamiento tratamiento térmico específico para rodamientos muy especializados. El 6.5 son los sufijos de lubricación. Aquí nos están diciendo qué tipo de lubricantes se están manejando y se están recomendando para sus valeros. Y finalmente la posición 6.6 es para líneas, son valeros para líneas de alimentos o valeros para funcionamiento muy silencioso. Ahora, aquí vienen los códigos que veamos en el número 2. El 0 es un rodamiento de 2 hileras de bolas de contacto angular. El 1 es un rodamiento de bolas a rótula. El 2 es un rodamiento de rodillos a rótula o rodamiento axial de rodillos a rótula. El 3 son rodamientos de rodillos cónicos. El 4 son rodamientos rígidos de 2 hileras de bolas. El 5 son rodamiento axial de bolas. El 6 es un rodamiento rígido de bolas de una hilera, el tradicional que traen los valeros, los motores. El 7 es un rodamiento de una hilera de bolas. El 8, rodamiento axial. Ay, nada más que yo aquí no veo la letra que está. Las letras me taparon las imágenes. El N, rodamientos de rodillos. El QJ, rodamientos de bolas. Y el T, rodamientos de rodillos cónicos. Ahora, ¿cuál es la función de los sellos? El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil de los rodamientos porque mantiene dentro del rodamiento al lubricante y los contaminantes fuera. Una buena elección del tipo de sello en el valero nos va a dar una vida o nos va a prolongar la vida de nuestro valero. Y entonces aquí vienen los tipos de sello. Lo que veíamos ahí en la lista está el Z, el 2Z, que son sello con placa de protección para zonas limpias
y baja fricción por velocidad o temperatura. O sea, por ejemplo, en el caso de los valeros, de los motores, los valeros están en una zona limpia, no hay, ¿cómo se llama? No hay cosas externas, la fricción es baja, lo único que hay es que ruede la flecha con su rotor. El sello rozante, estos sellos son los que se aplican en lugares donde hay posibilidades de que se salgan las grasas o los lubricantes que están adentro del valero, como cuando ponemos los motores trabajando en forma vertical, que las flechas son verticales. Entonces, estos los recomienda para sello donde haya presencia de humedad, de agua. El sello no rozante y el otro que está más adelante son los sellos de baja fricción y los sellos que pueden soportar las mismas velocidades que los sellos con placa. Y las pistas, que las pistas, digo, las jaulas, que las jaulas pueden ser de bronce, pueden ser de ¿cómo se llama? De plástico, pueden ser de metal troquelado o mecanizadas en latón. Ahí está la M, la F1, la TN9 son las de inyección, las estampadas de acero normal o de acero inoxidable. Hay todas esas variedades. Ahora, ¿qué tenemos que considerar cuando vamos a seleccionar un valero? Pues primero las condiciones de operación de nuestro equipo. Dónde va a estar, cómo va a estar, si va a haber calor, si no va a haber calor, si va a haber humedad, si no va a haber humedad, si hay polvo, si no hay polvo, cómo va a ser las condiciones de operación, si son cargas de impacto o cómo está esa parte. Las magnitudes y dirección y sentido de la carga, si la carga va a ser vertical, si la carga va a ser horizontal, hacia abajo o hacia arriba, qué magnitud, qué dirección, todo eso impacta en la selección del valero. El espacio disponible del valero. Hay muchas veces que vamos a poner el valero, pero la carcasa o el espacio donde está ese valero es muy reducido. Entonces, tenemos la flecha que nos está dando la potencia y las flechas que van a sacar esa potencia. Y muchas veces ambas flechas están en un espacio muy reducido. Entonces dices, ¿puedo usar un valero de bolas? Bueno, voy a tener espacios muy grandes. Las dimensiones del valero son muy grandes. Entonces ahí tenemos que estar pensando en valeros de agujas, en valeros de los pequeñitos, que el diámetro de la flecha y el diámetro exterior donde se va a montar tiene dimensiones o variaciones muy pequeñas, porque necesitamos que el material que soporta tenga la suficiente rigidez para no deformarse y que eso ocasione fallas en los sistemas de trabajo interno, que son los engranes, los reductores y todas esas partes. La velocidad de giro. Normalmente en los catálogos donde seleccionamos el valero, nos dan las capacidades de hasta qué velocidad de giro puede soportar ese valero. Si no nos da esa capacidad, pues tenemos que solicitar a los distribuidores de valeros que nos recomienden qué valero puede alcanzar velocidades, porque ahorita ya los equipos están trabajando a 20, 30 mil revoluciones. Y normalmente los valeros tradicionales te dan velocidades de 8, 10 hasta 15 mil revoluciones. Vibraciones y cargas de impacto. O sea, ¿qué tan bien modelado tengo esas partes de la carga? No voy a recibir impactos, no de repente va a estar funcionando mi motor y de repente va a tener que se va a parar porque se atoró todo el sistema y ese es un impacto. ¿Qué tanto impacta esas cargas variables al desempeño de mi valero? Las temperaturas de operación son fundamentales porque tenemos temperatura, adentro tenemos grasas, entonces, o los aceites se pueden calentar y nos pueden reducir la viscosidad de nuestros lubricantes. El ambiente donde vamos a poner ese valero está limpio,
hay humedad, puede haber corrosión, ¿qué todas cosas puede haber en la localidad de mi valero? Y ya con todo esto que está arriba, pues ya vamos a tener la posibilidad de elegir mi rodamiento. Por ejemplo, si voy a estar en una tina donde voy a estar haciendo el trabajo de galvanizado, pues allí las temperaturas son altas. Entonces yo no puedo poner un valero tradicional de bolas. Ahí tengo que poner un valero con bolas de cerámica para que me soporte esas condiciones de temperatura. Las tolerancias de ensamble, ¿qué tanta tolerancia hay entre mi eje y mi valero? ¿Y qué tanta tolerancia hay entre mi cavidad y la pista externa? ¿Cómo voy a montar esos espacios? ¿Voy a usar temperatura? ¿Voy a usar frío? O sea, voy a contraer, voy a expandir para poder ensamblar. ¿Qué método de lubricación voy a tener? Va a ser que mi valero sea sellado y ya la lubricación la traiga, o si estoy en una transmisión, pues adentro tengo aceite, entonces hay que aprovechar esa situación de lubricación. Las posibilidades de que mi sistema siempre esté alineado. No va a haber variaciones dimensionales en esa parte. ¿Qué tan rígido es mi sistema? ¿Y qué tan fácil es quitar el valero y volverlo a montar? Porque muchas veces los valeros están en el último rincón de los equipos y tengo que hacer un verdadero trabajal de mantenimiento para poder, tengo que desarmar todo el equipo para poder sacar el valero y volver a ponerlo, y eso es carísimo. Y ahí están algunas aplicaciones. Tenemos una banda transportadora de minerales. Ahí lógicamente que la temperatura, eso está en el sol, hay temperaturas, hay polvo, todo eso tengo que pensarlo. O puedo hacer una aplicación donde las temperaturas son muy elevadas, entonces mis valeros deben de tener capacidad de soportar esas temperaturas. O voy a estar en las zonas de campo abierto donde los polvos y la humedad y todo eso me va a llegar. O estoy en las zonas marinas. Ahí hay agua y sal y todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que pensar para mis valeros? O las zonas petroleras, o en sistemas de reducción, o sistemas alimentarios, o máquinas, herramientas, o motores moviendo agua, o maquinaria agrícola. O sea, ¿cómo está? O simplemente una aplicación en un generador eólico. ¿Dónde está mi brida que viene que viene de las ascuas, la que toma la potencia? ¿Cómo están los apoyos de mi eje rotor que va a multiplicar? ¿Cómo está mi multiplicador o el reductor de velocidad, que en vez de reductor pues va a ser un amplificador de velocidad? El seguidor del viento, etcétera. Todas esas aplicaciones yo las tengo que ver. O en nuestros juegos mecánicos, donde quiera que vean por ahí una llantita, pues ahí hay un valero. Entonces, los factores que aceleran las fallas de un valero, primeramente, pues va a ser las deficiencias en el montaje por el uso de fuerza bruta. Han ustedes visto a la gente que está quitando y poniendo valeros, que lo hacen con el marro, con el martillo, le dan unos madrazos directamente al sistema para quitarlos o para ponerlos. Toda esa etapa de quitar y poner en esa forma me está dañando el valero o le está quitando el 16% de su vida. Los procesos de lubricación, ¿cómo me están afectando? Le estoy poniendo bien el valero, el lubricante es el lubricante adecuado. O por contaminación. Normalmente la gente que quita y pone valeros, quita todos los valeros antiguos y va a poner el nuevo. Pero normalmente antes de hacer cualquier cosa, ellos ya abrieron el valero, ya lo pusieron ahí en la tierra
en la basura, en la suciedad, y ya de ahí lo agarran con las manos sucias y lo van a poner. Eso nos quita un 14% de su vida. Entonces, entre la contaminación y la fuerza bruta, pues ya tenemos casi un 30%. Y por acá en la fatiga, pues tenemos todo lo que son cargas de fatiga, excesos de carga, el trabajo normal de las máquinas, que normalmente el valero me va a avisar, se va a calentar, va a hacer ruido, me va a avisar para quitarlo, para hacer los cambios. Entonces, por allí nos tenemos un 34%. Y las broncas de lubricación son del 36%. Entonces, 30 y 34, pues ya andamos con el 70. Y el otro 30 está complicado. Y luego los asistentes, perdón, si el valero ya lo tengo yo en mi sistema, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese valero me dure más? Entonces, lo primero es contar con un buen programa de mantenimiento. Ya que tengo un buen programa de mantenimiento, que he capacitado a la gente, que la gente es consciente de lo que va a hacer en la maquinaria, entonces todo eso me va a dar una ventaja en mis valeros, que me van a durar más. Y contar con un medio ambiente controlado en cuanto a temperaturas, humedades y contaminantes en las zonas donde yo tengo ese valero. Si se puede, pues adelante. Si no, pues está complicado. Ahora, ¿pero qué hacer si el valero presenta fallas en periodos cortos de operación? Entonces, primero hay que checar la capacidad de carga del valero en los catálogos. O sea, cuando el valero está falla y falla, yo ya sé qué valero es, yo ya lo conozco. Entonces, voy al catálogo, veo cuál es la capacidad de carga que tiene, porque ahí me lo dice, y entonces reviso más o menos cuáles son las cargas en mi aplicación, y si eso no me está dando, pues entonces emigro a otro valero que tenga mayores capacidades, pero que tenga las mismas dimensiones que tiene la flecha actual y la cavidad actual de ese valero. Entonces hay que destapar el valero para ver qué tipo de fallas se tienen en los elementos. O sea, si tengo picadura al centro de las pistas, pues seguramente el problema es que la capacidad de carga radial de mi valero no es la adecuada. O sea, la carga que soporta es menor a la capacidad de ese valero. Entonces tengo que migrar a otro valero con mayor capacidad. Pero si ese valero estoy viendo que las cargas, que verificar que lo que le estoy poniendo de carga, pues es lo que yo quiero. Y la otra forma es checar la posición de la picadura en las pistas. Si la picadura si se están picando las pistas, si tengo que la picadura está en los extremos, en los costados derecho e izquierdo, pues quiere decir que tengo una carga axial más grande de la capacidad que tiene ese valero. O a lo mejor mi valero es solamente de capacidad de carga radial y entonces tengo que migrar a un valero con capacidad de carga axial. Y ahí los tiene, también son de bolas. Pero ¿cómo seleccionamos un valero para un diseño nuevo? Entonces, del plano que yo tengo, del dibujo que tengo, de la aplicación que voy a hacer, pues de ese plano calculo las reacciones. O sea, me meto a la estática y calculo las reacciones que va a soportar con las cargas que yo le estoy imponiendo. Con esas cargas se determina el diámetro de la flecha. Y una vez que yo ya determiné el diámetro de la flecha, pues con las cargas que tengo y el diámetro de la flecha que he calculado, entramos al catálogo
y ahora sí elegimos el valero prospecto para mi aplicación. Y una vez que yo ya calculé eso, pues se recalcula la flecha con las nuevas dimensiones que ya me dio el catálogo y checo las reacciones y ¿cómo se llama? Los factores de seguridad que tengo ahora. Porque, pues, lógicamente que lo que yo hice fue en el paso 1, voy a hacer suma de fuerzas en X, en Y, en Z igual a 0. Suma de momentos en X, en Y, en Z igual a 0. Ya que tengo las fuerzas, pues ahora me voy a calcular los esfuerzos axiales y los esfuerzos cortantes que soporta o que va a soportar esa flecha. Y una vez que ya las calculé con las ecuaciones tradicionales, esfuerzo axial es igual a P sobre A más MC sobre I. Fuerza cortante, carga cortante entre área más TR sobre J. Y una vez que ya tengo esos valores, pues me voy a las ecuaciones del círculo de Moore o las ecuaciones básicas para calcular los esfuerzos principales que soporta mi flecha para poder determinar el diámetro. Y de aquí, como yo no sé nada, no sé ni qué valores tiene el diámetro ni nada, pero yo ya sé que sigma 1 es el esfuerzo principal máximo que va a soportar mi material. ¿Y cuál es ese? Pues ese esfuerzo es el de mi material. Yo elijo si voy a tener un 1045, un 1018, un 4140, un 98, el material que tú quieras, o un aluminio o un bronce. Y entonces ese valor es conocido de las tablas del fabricante. Y entonces toda la ecuación la hago igual a ese valor y lo único que voy a tener ahí de incógnita va a ser el diámetro. Y me lo invento. Yo le pongo un diámetro de media pulgada y tengo que igualar esos valores con mi factor de seguridad. Pues que una pulgada no dio, pues que 2 pulgadas y 3 pulgadas, hasta que yo digo, yo voy a trabajar con un factor de seguridad de 1.5, de 1.6, 1.7, de 2, y ahí tengo mi diámetro. Y en ese momento que ya tengo este diámetro, ahora sí me voy a determinar los esfuerzos ¿cómo se llama? Que va a soportar mi material y voy a tener el diámetro. Y entonces ahora sí voy a entrar a los catálogos. Ahora, aquí hay una tabla donde ya nos dan unos valores orientativos ¿cómo se llama? De la vida que podemos esperar en los diferentes equipos electrodomésticos, máquinas agrícolas. Entonces es una guía para que digas cuántas horas debe de soportar mi valero o cuántas revoluciones es lo recomendable que soporte mi valero en esta aplicación. Entonces, con esos números pues ya tenemos una guía aproximada de por dónde debo de entrar. Entonces, estática, tradicional, no hay de otra. Y entonces nos vamos a las fórmulas de los libros o de los catálogos y entonces necesito calcular mi vida nominal en revoluciones por minuto. Y aquí me dice L10 es igual a la capacidad de carga dinámica que tiene mi valero entre la carga que va a soportar, la que yo calculé, elevada a la P. Ese P que es, depende, si yo tengo un valero de bolas, P vale 3. Si tengo un valero de rodillos, P vale 10 tercios. L10 es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90% en millones de revoluciones. Quiere decir que si yo saco un lote de valeros que fueron fabricados de la misma barra, con las mismas dimensiones, del mismo lote, y ese lote de 100 valeros los pongo a trabajar en una máquina que tiene la misma carga, la misma velocidad, la misma temperatura, van a fallar en esa corrida 10 valeros de los 100. Eso es lo que me dice la L10. ¿Puedo yo dar más confiabilidad? Sí.
hay ecuaciones y lo vamos a ver, donde puedes obtener confiabilidades del 92, 94, 96 o 98% de confiabilidad, pero estás perdiendo otras cosas. La C, capacidad de carga dinámica básica en kilonewtons. La P, carga dinámica equivalente del rodamiento, lo que yo calculo en la velocidad de giro de la flecha que estoy calculando. No si yo estoy calculando el motor, lo voy a hacer con 1750 revoluciones. P, el exponente y ya. Y acá tenemos la otra vida, la L10H, que es la vida de mi rodamiento, pero en horas de operación. Y entonces aquí, esa fue la tradicional, la que vienen en los libros de texto. En el catálogo me dan esta vida, que dice, es la vida nominal en revoluciones por minuto, pero con los factores que nos da ASKF. Tiene un factor A1, que es un factor de ajuste de la vida útil para una mayor confiabilidad, nos lo da en la tabla 1. La SKF es otro factor que da SKF para una modificación que nos lo da en un diagrama. Y C, la capacidad de carga, lo mismo. Y de este lado viene la misma vida nominal, pero en horas. Y aquí vienen las tablas. Aquí nos dan para una confiabilidad de 90, 95, 96. La máxima confiabilidad es del 99. Y aquí nos da la probabilidad de falla. En este caso es que fallen, aquí para el 90 que fallen 10. Para el 95 que fallen 5 valeros. Para el 96 que fallen 4. Y acá me van dando los valores de A1. Entonces, conforme nos vamos yendo al 99%, pues ese factor se va haciendo más pequeño. Y en el lado derecho tenemos la otra gráfica donde nosotros sacamos los valores y de ahí sacamos el otro factor, el ASK. Y la carga dinámica equivalente, ¿cómo la calculamos? Pues de aquí de esta tabla sacamos unos valores y nos dice P va a ser igual a X por FR más Y por FA. ¿Qué es FR? La carga radial que nosotros calculamos en las ecuaciones de suma de momentos, suma de fuerzas. La FA es la fuerza axial que apareció en la flecha. Y entonces aquí hay unos números. De aquí tenemos FA y C0, entonces dice si FA entre FR es menor que E, entonces la carga radial va a ser igual a la que calculamos. Pero si es mayor, entonces ahora sí aplicamos la ecuación. Acá sacamos los factores de la tabla y los aplicamos. Y entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces tenemos una flecha que gira ciertas revoluciones y tiene un par que se está moviendo y hay una geometría. Entonces, con los datos que tenemos del apoyo al punto donde está el engrane B con el engrane C, tenemos 45 centímetros. El engrane B tiene 100 milímetros de diámetro, el B y el C tiene 40 milímetros. Con eso calculamos la relación de reducción y nos dice que el engrane está reduciéndose 2 por cada giro. Por cada giro que dé el engrane B, el pequeño va a dar 2.5 vueltas. Tenemos un par de 600 newton metros y entonces con esos newtons los convertimos a libras pulgada y tenemos que para los engranes el par es igual a la fuerza tangencial por el radio y aquí sacamos la fuerza tangencial y nos sale de 6.700 libras. La fuerza normal en el engrane es de 7.172 libras y la fuerza radial es de 2.572. Con estas fuerzas y la geometría que tenemos acá, pues entonces empezamos a hacer
suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0, aplicamos el concepto del producto punto y el producto cruz, y entonces obtenemos nuestras reacciones. Con esas reacciones nos vamos a la ecuación de los esfuerzos principales y tenemos que el momento flexionante fue, perdón, la expresión de momentos fue todo esto. Y entonces, por aquí tenemos el momento en I, el momento en J y el momento en K. Entonces, ¿quién es el par torsor y quién es el momento flexionante? Entonces, el momento flexionante va a ser el momento en I más el momento en Z. Y el momento torsor va a ser el J. Entonces, este va a ser de 119.405 libras pulgada. Y el momento flexionante va a ser la raíz cuadrada de esos números y me da 127.816 libras pulgada. Y entonces, con todo eso, empezamos a calcular nuestros esfuerzos cortantes, nuestros esfuerzos axiales y calculamos el diámetro de la flecha. Y entonces ahora sí nos vamos al catálogo. Y entonces ahí vamos a ver que vamos a entrar al catálogo con una fuerza radial de 7.215 libras, que son 33 kilonewtons, y un diámetro de flecha de 3 pulgadas, que son aproximadamente 80 milímetros. Y entonces con esto nosotros seleccionamos un valero de diámetro de flecha de 80 milímetros, el diámetro exterior del valero es de 125 milímetros, tiene su capacidad de carga dinámica de 49 y su capacidad de carga estática de 40 kilonewtons. Y es el valero 6016 de bolas. También vemos otro valero, el 60162Z de bolas, con el mismo diámetro, con la misma geometría y tiene la misma capacidad de carga, se ven. ¿Sí? Y nos vamos al de ¿cómo se llama? A un valero de bolas, y entonces tiene las mismas dimensiones. El diámetro de flecha, el diámetro exterior ya es menor, y la capacidad de carga dinámica es de 80 kilonewtons y la capacidad de carga estática es de 130. Nada más que yo aquí no veo los números bien. De 132. Con los diámetros que se calcularon y el material que se eligió, un material que tuviese un sigma YP de 60.000 PSI, que es como un acero 1045, y el esfuerzo de trabajo que fue de 35.091 PSI, vemos que nuestra flecha va a trabajar con un factor de seguridad de 1.7. Con esos valores obtenidos en la parte del catálogo, nos vamos a la ecuación de SKF con un valor de A1 de 0.55 y una SKF de 5. Entonces, como estos valores de la fuerza axial y la fuerza radial hacen que todo eso valga 0, pues entonces la carga P va a ser igual al 6.740 al cuadrado más el 2.574 al cuadrado, y nos sale una carga radial de 7.215 libras. Y eso lo convertimos a Newton. Entonces, la vida de mi valero, la LN, me va a dar 9.225 por 10 a la 6 millones de revoluciones. O sea, 9 millones de revoluciones es lo que soportan este valero de bolas con esa carga. Y el valero de rodillos me va a soportar 54 millones de revoluciones. Ahora, con la vida. Entonces, si lo hago calculando horas, entonces veo
que el primer valero me da 640 horas y el segundo valero me da 3.900 y fracción de horas. No lo alcanzó a ver porque estoy tapado ahí. ¿Sí? Ahora, si yo ahora calculo un valero que va a tener sus dos valeros, una flecha que va a tener sus dos valeros, pero ahora su transmisión es por banda, pues entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la tensión de la banda del lado tenso, la tensión de la banda del lado flojo, y sumo las dos tensiones teniendo un diámetro de polea de 4 pulgadas y la polea conducida de 10 pulgadas y una distancia entre centros de 28 pulgadas. Entonces yo ahí tengo mi banda, esta tiene 4 pulgadas, esta tiene 10 pulgadas, hay una diferencia aquí de 3 pulgadas de lado y lado porque necesito calcular el ángulo que hace mi banda entre polea chica y polea grande. ¿Sí? Y entonces aquí, calculando esas tensiones y esos ángulos, calculo mi rectángulo de fuerzas vectoriales para calcular el lado tenso y el lado flojo. Y entonces saco la componente corregida que me da no veo el valor ahí, pero ya hice todos los cálculos para esta polea. Y entonces calculamos las reacciones otra vez. Tengo mi tensión corregida de 1217 libras. Y aplicando otra vez lo mismo, suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0, pues calculo las reacciones en el valero A y en el valero B. Como las fuerzas en ambos valeros sale diferente, porque uno está más cerca de la polea, por seguridad y facilidad en el almacenamiento y en compras, y para no meter problemas en que de repente los mecánicos pongan valeros diferentes, se toma la decisión de que siempre los valeros sean los mismos para que, ¿cómo se llama? Para que no haya esos problemas. Porque dicen, bueno, si un valero tiene menor carga, ¿por qué le ponen la misma carga? Es por seguridad de que no vayan a poner el valero débil en la posición del valero grande. Y entonces haciendo los mismos cálculos, la misma suma de fuerzas, suma de momentos, cálculo de esfuerzos, cálculo de diámetros, encontramos otra vez 3 valeros, un valero de bola 6011 2Z, un valero de rodillas NU10 10 SP con las dimensiones de 55 milímetros, que es el eje. Si se fijan aquí, el de bolas tiene un diámetro exterior para meterlo en el, ¿cómo se llama? En la cavidad de 90 y el otro tiene de 80. Voy a tener un espacio más rígido para que soporte esas cargas. Y finalmente acá hay otro valero, que es el de agujas con las mismas dimensiones, pero sigue siendo más pequeñito las dimensiones. Y entonces, haciendo los mismos cálculos de la carga radial de 14 kilonewtons, entonces el valero que tiene la capacidad de carga de 29.6 kilonewtons me da una vida de 22.3 millones de revoluciones. Con el que tiene la capacidad de carga dinámica de 46.8, tengo que me da 129 millones de revoluciones. Y con el valero que tiene la capacidad de 39 kilonewtons, obtengo ¿cómo se llama? Una vida de 70 millones de revoluciones. ¿Sí? Y calculando la vida en horas, bueno, pues ¿cómo se llama? El 6011 me da una vida de 531 horas
El NU, el de rodillos, me da una vida de, hoy no alcanzo a ver, 3.800 creo horas, y el de abajo me da una vida de 1.679 horas. Entonces dices, ¿cuál voy a elegir? Pues ya. Y eso es haciendo las cosas con flechas sencillas en un, ¿cómo se llama? En unos engranes chiquitos y en unas bandas. Pero ¿qué pasa cuando te metes a cosas más complicadas como los engranes? Entonces dices, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues tienes un engrane, que es un engrane piñón cónico, con sus dimensiones, y pues aquí vamos a tener las tres componentes de fuerzas. Voy a tener fuerza axial, fuerza radial, fuerza tangencial. Y entonces sacamos toda la información de los, ¿cómo se llama? Esto es una información de poleas, perdón. Entonces, tengo mi ejemplo acá de este lado, y entonces lo saco, y entonces ahora voy a calcular. Tengo mi eje Y vertical, el eje Z sale de la pantalla, y el eje X va a lo largo del eje del piñón. Vamos a hacer el cálculo solamente para el piñón. Y se fijan ahí en el centro del engrane, donde es el contacto, pues tenemos la fuerza axial que va a empujar hacia la derecha, la fuerza tangencial que hace que gire el valero va a salir fuera de la pantalla, y la fuerza radial pues va a estar soportando el valero para que, digo, el engrane para que no se caiga. Y ahí en el punto de los valeros pues vamos a tener mi fuerza axial, mi fuerza tangencial y mi fuerza radial en el apoyo A y en el apoyo B. Y entonces, ¿cuál es la velocidad del piñón? 500 revoluciones. ¿Cuánto vale la fuerza tangencial? El par sobre el radio del engrane. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza radial? Por la fuerza tangencial, por la tangente del ángulo del maquinado más el ángulo de presión del engrane. En este caso, los ángulos de presión es el ángulo que te da el cortador de los dientes. En este caso fue de 20 grados. Y la fuerza axial, pues es igual la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión por el ángulo del, ¿cómo se llama? No es el ángulo sí, es el ángulo del corte del engrane. ¿Sí? Y entonces, pues ahí seguimos con nuestros cálculos. Aquí es un apoyo, hay que saber cuáles son las dimensiones en el centro del engrane donde se hacen ¿cómo se llama? Los contactos para encontrar el diámetro de paso del engrane. Y entonces, pues ahí se hacen unos trucos, salen unos valores, y finalmente sacamos que el radio en donde se encuentra nuestro valero es de 1.293 pulgadas. Y entonces allá tenemos nuestro piñón con todas sus reacciones en A y en B. El par pues es 63.025 HP entre el número de revoluciones, y nos sale ese par. Y entonces ahora sí, con eso calculamos la fuerza tangencial, que nos salió de 1.920 libras. La fuerza radial con los ángulos y todo, y nos sale de 663 libras. La fuerza axial con todos esos ángulos, y nos sale de 221 libras. Otra vez volvemos a la suma de fuerzas, suma de momentos, vectores de posición y toda la estática, y calculamos las reacciones en, ¿cómo se llama? En el apoyo B y luego en el apoyo A. Y entonces finalmente sacamos que el vector momento vale menos 2.573 en I, más 5.030 en J, menos 1.451 en K. ¿Cuánto vale la fuerza radial en B? Nos salió de 480 libras.
¿Cuánto vale la fuerza tangencial en B? 1163 libras. ¿Cuánto vale la fuerza axial en A? La fuerza radial en A y la fuerza tangencial en A, y ahí nos sale. Y entonces nos dice que la fuerza axial en A más la fuerza axial en B debe ser igual a menos 221. Haciendo sumas, ahí salen los valores. Volvemos a calcular sigma 1, sigma 2 para determinar diámetros. Suponemos un valor de, ¿cómo se llama?, de material, y se supuso ¿cómo se llama?, una flecha de diámetro de 1 pulgada con un factor de seguridad salió de 1.24. Nos volvemos a meter a las tablas. Seleccionamos dos valeros con las dimensiones del diámetro interior de 1 pulgada, que en este caso son 25 milímetros, y nos salen esos valores. Y entonces, haciendo otra vez selección de valeros, entramos al 6305 2Z, al 6306 2Z y al 3026JQ, que es un valero de rodillos. Y entonces uno me da 7.43 revoluciones, millones de revoluciones, que eso generalmente nos lo echamos en un día de movimiento. 15 millones de revoluciones o 59 millones de revoluciones. Y en vida, lo sacamos de este otro lado y nos da uno de 247 horas, otras de 501 horas y otras de 1997 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos almacenar nuestros valores? Nuestros valeros, pues depende de la humedad relativa del medio ambiente, depende de la temperatura ambiente y principalmente de esos dos factores. Y entonces dice que si tengo 65% de humedad y mi temperatura anda entre 20 y 25 grados centígrados, pues los puedo almacenar hasta 10 años. Si la temperatura sube a 75 y la humedad sigue igual, pues los puedo almacenar ya nada más 5 años. Pero si la temperatura sigue en 75 y la humedad en 75 y la temperatura sube de 35 a 40, pues ya nada más 3 años. Y en condiciones tropicales, pues ahí no te dan nada. Ahí vienen especificaciones técnicas de grasa, que son grasas con jabón de litio y aceite mineral, grasas con jabón de litio y aceite mineral, con el grado NGI, el 3, que es, o sea, no es muy recomendable. Normalmente se recomienda más el grado 2, es más espesa. La viscosidad, y ahí nos dan toda la información. Entonces aquí nos dicen qué tipos. Maestro, le voy a interrumpir. Buenas noches a todos. Miren, normalmente tengo una liga que les pongo ahí para el reconocimiento. Les voy a pedir un favor, los presentes, manden un correo a cimec.cursos@gmail.com. Les repito, cimec.cursos@gmail.com y mándenme sus datos. A mí se me cayó en la casa de ustedes el internet y el Telcel en toda la colonia, en el fraccionamiento. Entonces estoy sin forma de comunicarme. Salí del fraccionamiento a un par de kilómetros y me estoy comunicando vía celular. Entonces no voy a poder despedir el evento. Maestro, una disculpa antes que nada y agradezco su comprensión. ¿Sí? No, hombre, no hay cuidado. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Adelante, maestro. Gracias. Y entonces aquí nos dan una liga, una guía de cómo elegir la grasa que nosotros queramos. Ahora, ¿cuánta grasa ponerle a un valero? Pues ahí está la ecuación bien sencilla. Es 0.005 del diámetro del exterior del valero por
el ancho del valero y eso me va a dar la cantidad de gramos que le vamos a poner al valero. Y pues creo que eso fue todo lo que preparé para esta plática. Por favor, preguntas que tengan, la más sencilla, no, la más complicada, no se preocupen. Los valeros son muy complicados, fallan cuando menos lo esperamos y sus fallas implican muchas veces paros largos de los equipos de las máquinas. Y normalmente cuando los valeros fallan es muy complicado. En el caso de motores, hay mucha gente que usa los motores y les ponen grasas, pero cantidades. Hay ocasiones que salen, o sea, desensamblan porque fallan los motores, sacan el rotor y el rotor está en un mar de grasa. Entonces hay que poner grasa, pero hay que poner la cantidad de grasa que se requiera. ¿Sí? También, si no se pone grasa, bueno, pues aquello se seca y empiezan a trabajar sin grasa y pues la falla se da. ¿Preguntas? Yo tengo la primera, ingeniero. Estas hay que Adelante. tomar con reserva la vida que sale en horas, porque si las divides entre 8 horas diarias de trabajo, pues da que el valero va a durar 75 días, 80 días, o sea, Así es. como 3 meses. Entonces, pues no, los valeros duran mucho más tiempo. Entonces hay que tomar con reserva ese cálculo. De los millones de revoluciones, pues también ahí ya no hice el cálculo, pero también hay que tomar con reserva, ¿no? Sí, Hay que ver sí, las eso. tablas y también el conocimiento de los de mantenimiento, en cuanto le duró los aparatos de mantenimiento predictivo, bueno, que yo llegué a usar hace años, que te van indicando si hay temperatura, hay unos ciertos valores de vibración, de decibeles, y ya te dan que está en estado verde, rojo o amarillo. Yo cuando hacía esos rodamientos y ya puedes un criterio para cambiarlos. Entonces, Así es, esa ¿no? es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Normalmente estas compañías como SKF te venden esos equipos, les llaman como los que usan los doctores. Analizadores Tacones, de rodamientos. así es. Y entonces, si te lo da que la vibración está normal, pues te dice que está en verde y no hay ningún problema. Pero hay muchas veces que, pues a mí me ha tocado, ando ahorita en los juegos, y a mí me ha tocado que de repente, pues el juego se paró y para quitar el valero, necesitas grúas, necesitas muchas cosas y son muchos días los que se quedan parados ahí los equipos. ¿Y a qué se debe? Bueno, a que algo falló. ¿Por qué? Principalmente por lubricaciones, principalmente por lo que falla. Y sí, los valeros, ¿cómo se llama? Los diseñan para muchos años de vida. Por ejemplo, hace poquito que estaban teniendo problemas con un valero en una montaña, en una rueda de la fortuna. Entonces, se dañó el valero de los motores que mueven a través con unas llantas por fricción, se pegan en una lámina y empiezan a girar y giran la rueda de la fortuna. Se dañó el valero y pues, tuvieron que quitarlo. Van y compran el valero, pero no lo encuentran. ¿Qué hicieron? Pues reconstruyeron el valero dañado, lo volvieron a poner un día más para que trabajaran y está complicado, pero pues así son los valeros, así son las maquinarias. Sí, ¿Alguna otra duda? ahí es donde entra el mantenimiento preventivo, de tener refacciones críticas en almacén, algún valero, no todos, pero son varios factores los que se aprenden cuando están en mantenimiento. No, y uno No. quisiera tener gente así como usted en mantenimiento, pero desafortunadamente la gente de mantenimiento está bien complicada. Bueno, ahorita ¿Otra ya no estoy. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí, adelante, perdón. Me espero.
Voy entonces. Pregunta, en cuanto a temperaturas, ¿cómo podemos saber en qué momento se pasan de temperatura? ¿Cómo podemos revisar en base a temperaturas estas cosas? Mira, normalmente ya cuando tienes un equipo y si estás trabajando en una planta, lo mejor es la cámara termográfica. Si no tienes la cámara termográfica y tus equipos están a altura de la mano, pon la mano en la zona donde, si tienes un motor, pon la mano en la zona donde están los valeros. Si la temperatura no la soportas en la mano, quiere decir que tu valero está por encima de 65 grados. El termómetro de la mano es aproximadamente 65 grados, 60-65. Entonces, si no soportas la temperatura, pues ya mejor para el equipo y cambia el valero, algo está pasando ahí. Pero todos los valeros no pueden pasar 65 o hay alguna tabla, dependiendo del fabricante, que recomienda alguna temperatura. No, la temperatura, o sea, si tu valero o si tus equipos en general están sobrecalentados arriba de esa temperatura, estás en problema. Normalmente es una regla del dedo de la mano derecha de que digas, ¿y cómo le hago si no tengo equipos? ¿Cómo determinar esa temperatura? Hazlo así de esa manera y si de plano está muy caliente, para y cambia. O sea, si está muy localizada la temperatura en la posición del valero, mejor, ¿cómo se llama? Mejor cambia, para y haz cambio de valero. Y si lo quitas, seguramente vas a ver que está o no tiene lubricante o ya el valero ya está picado y está rumbeando. Y eso también chécalo agarras un desarmador grande que te evite tener la cabeza cerca y te lo pones cerca del oído y oyes, si está brincoteando y oyes cosas muy raras, pues ya se te dañó tu valero. Pero normalmente los fabricantes no te van a decir, trabájelo a tal temperatura. Ellos quisieran que estuvieras trabajando a 30-35 grados. Pero en la realidad, pues eso sabes que es imposible. Entonces, siempre ponte ¿cómo se llama? Muy consciente en esa parte. Si ves que está caliente el área donde esté el valero, mejor, o sea, empieza a tener cuidado, ve de tu manual de mantenimiento o del fabricante qué valero es, qué número de valero y velo pidiendo y tenlo ahí en el almacén. Por eso, pero los valeros no tienen una tabla de temperaturas, ¿o sí? No. No. Pero si puedes, baja el catálogo de ¿cómo se llama? Yo tengo el de SKF y te trae una cantidad de información increíble, pero increíble. Y ahí seguramente te va a dar algunos tips. Yo no he encontrado esa información de temperatura. Inge, buenas noches. Una pregunta. Sí. Los datos técnicos que nos presenta el manual de SKF, hablando de un solo rodamiento, ¿son diferentes? ¿Perdón? ¿Son diferentes los datos técnicos de SKF con, por ejemplo, alguna otra marca? No. Normalmente todos trabajan bajo un estándar. Hay un estándar, hay una compañía o hay un estándar que ¿cómo se llama? Que controla la fabricación y manufactura de los valeros, la AFMGA parece. Entonces, todos los valeros deben de tener las mismas capacidades de carga independientemente del fabricante. Hay unos más finos, hay unos más corrientes. Lo único sí que ten mucho cuidado es cuando compres valeros chinos. Sí. Ahí sí hay que tener cuidado. Pero si tienes un valero Timken, un valero SKF, un Torrington, un INA, todos los fabricantes de calidad te están garantizando capacidades normales. Y por ejemplo,
agarra dos catálogos normales, agarra Torrington y agarra SKF. Y busca el mismo valero y te va a dar las mismas capacidades de carga, las mismas dimensiones geométricas y todo. ¿Por qué? Pues porque los tienen que estar fabricando en base a una norma. Ok, entendido. Muchas gracias, Inge. Ojalá nos puedan preparar otro webinar de lubricación también de rodamiento. Sería muy importante. Ah, déjame por ahí ¿cómo se llama? Lo ponemos específicamente, porque en cuestiones de grasas y aceites, miren, ahí con respecto a grasas y aceites, hay un dicho que dice, puedes ahorrar cuando compras una grasa, por ejemplo, cuando compras la VAT3, que te vale, no sé, 10 pesos el kilo, y te compras una grasa de Metatron, que te vale 1,000 pesos el kilo. Entonces, dices, ay, ¿por qué la diferencia? Y normalmente cuando compras los lubricantes, pues la gente en la industria manda a comprar esas cosas con el comprador. Y al comprador le van a dar 3 posibilidades. La de 1,000 pesos, la de 500 pesos y la de 50 pesos. Y él siempre te va a comprar la de 50 pesos. Cuando empieces a ver tu grasa, si tienes lugares lubricados y ves que tienes chorreaderos, pues automáticamente tu grasa no está engrasando. Si tienes engranes abiertos, chécalos, sin que les hagas nada, chécalos si tus engranes están brillantes, no tienen 1 gramo de grasa en las zonas de contacto. Entonces, yo por ejemplo acá en la parte de los juegos, pues muchos de los juegos tienen engranes abiertos. Y entonces, la mayoría de los que ponen pues la VAT3. Y acabo de estar con un jueguero, con el operador. Y le digo, ¿y qué engranes? ¿Cómo mueves tu juego? Ah, pues es con unos engranes. A ver, abre el juego. Y pues ya cuando lo vemos y le digo, a ver, ve tus dientes, ¿cómo están? Ah, están bien brillantes, bien limpios, sí. ¿Y la grasa dónde está? Pues no existe. En cambio, la Metatron es una grasa que cuando tú la agarras, te la pones en el dedo, la quieres separar y es como si te pusieras 5,000 en el dedo, o sea, se hace una hebra. Entonces, y cuando checas es que el diente cuando pasó la grasa se quedó impregnada. Entonces va a girar y siempre va a traer la grasa en el sistema y lo estás lubricando. Sí te cuesta más, pero vas a lubricar muy pocas veces, te vas a ahorrar mucho dinero y te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza con los sistemas de lubricación. Y lo mismo la grasa para valeros. Hay grasas que tú agarras y la pones al sol y ya se escurrió. Hay otras grasas que le prendes el cerillo y no se enciende y no se escurre y son las grasas que te van a servir, son las grasas que te van a funcionar en tus sistemas, en valeros, en engranes o en lo que sea. Y los aceites, por ejemplo, para los reductores de velocidad cerrados, pues también tienes que tener mucho cuidado. En todo lo de aceites, aceites hidráulicos, aceites de cajas de reducción, aceites para lubricar bancadas, tienes que tener la calidad del aceite para que se adhiera y que lo que esté arriba pues corra con aceite y no se desgaste las bancadas, los dientes de los engranes o tus sistemas hidráulicos que sean idóneos y que no se te caliente tu sistema por exceso de fricción y que no se te condense el agua, etcétera. Hay muchas cosas que ver con la lubricación. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, yo tengo una. Sí. Estoy viendo la lámina, la fórmula para calcular los gramos de grasa de aplicación. ¿De dónde puedo fundamentar esta fórmula? Esa es mi pregunta. Esta fórmula es de SKF. Esa fórmula te la da él. Y dice, ¿cómo lo fundamentas? Bueno, tienes ahí que los elementos fundamentales es el diámetro exterior de
tu valero. ¿Qué tan grande es? A lo mejor tienes un valero de 2 pulgadas, de 10 pulgadas, de 50 pulgadas, o sea, hay valeros enormes. ¿Cuál es el ancho? Bueno, pues el ancho van a ser, no sé, 15 milímetros, 20 milímetros. Entonces multiplicas y dices, ese número, ¿quién me lo da? Pues te lo da SKF, que han hecho investigación sobre valeros enormes. Yo creo que es una de las gentes. Yo tengo a uno de mis exalumnos trabajando en Holanda, en la fábrica de SKF, como investigador de esa compañía. Entonces, están haciendo trabajos increíbles de investigación en lubricación hidrodinámica, en tribología, porque luego me platican que todo hacen. Entonces, esa ecuación, su fundamento está por ese rumbo. Mucho trabajo en tribología, mucho trabajo en lubricación hidrodinámica y metiendo todas las ecuaciones de deformaciones de Hertz y todo eso para poder decirte, no pongas tanta grasa porque te vas a meter en broncas de fricción. No pongas menos grasa porque te va a hacer falta para tus sistemas rodantes. Entonces, de que está fundamentada, te digo, es una ecuación que ellos presentan. Y te fijas ahí en la foto que está, pues es la foto de grasa de SKF. Ok, enterado. Bueno, muchas gracias por la información. No, cualquier pregunta adelante. ¿Alguna otra? Tenía una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo en ocasiones recientes he estado pues enfrentando fenómenos de flooding. Ya ve el tema de la incorporación de los variadores de velocidad en motores de corriente alterna. He estado enfrentando estos fenómenos de flooding y pues bueno, hay diferentes estrategias para mitigarlo. Uno de ellos son los valeros cerámicos con recubrimiento cerámico en pista interna y pista exterior. Otro de ellos es pues los filtros que los fabricantes para variadores o otro tipo de fabricantes están implementando de tal manera que el ruido de modo común no afecte con alguna descarga parcial el rodamiento. Entonces, algo que pudiera retroalimentarnos con respecto a eso. Ay, caray, ahí sí en este tema sí me agarras frío. ¿El flooding es algo relacionado con fricción o con qué? Con una descarga parcial en el rodamiento, es como si sucediera un arco eléctrico entre la pista interna del rodamiento y la bola con la pista exterior. Ya. Pues ahí sí, la única cuestión es que tus elementos, pues ahora sí que los tengas totalmente aislados. Y la única manera de aislar esos, que aísle la pista exterior con la pista interior es a través de las bolas de cerámica, porque finalmente, pero normalmente tienen que estar también lubricadas y ahí necesitas tener un lubricante totalmente dieléctrico que no te, ¿cómo se llama? Que no sea conductor, porque ya te ahorraste, o sea, ya garantizaste que la transmisión eléctrica de la pista exterior a la pista interior no se va a dar por las bolas. Pero ahora hay que garantizar que el lubricante que tú tienes, ¿cómo se llama? Te garantice que sea totalmente aislante a la descarga que tienes, que se va a dar en los sistemas. Que finalmente la descarga te va a llegar por la flecha, o sea, va a llegar en el elemento que conduce a los dos valeros, que es la flecha, y normalmente la flecha pues tiene que ser de acero. Y ahí el detalle va a estar en que garantices que tu lubricante cumpla con las características de ser un buen lubricante, pero que también cumpla con las características de que te forme un sistema de aislamiento entre pista y pista. Ok, ingeniero. ¿Sabes tú qué tipo de lubricante estás usando en esos valeros? Es un móvil SHC 100.
y seguramente no es aislante. La verdad no lo he investigado ese dato. Chécalo por ahí y si no, asóciate con algún buen aceitero, y si no lo tienes, me dices. Yo tengo un agente que conoce de aceites muchísimo, o si no, está el contacto de Fuchs aquí en Querétaro, ¿cómo se llama? Ellos se dedican a la fabricación de aceites para diferentes aplicaciones. A lo mejor